Punto. No los conozco. Pues los de Ralph Lauren, los ¿Ya caros. estás grabando? ok. ¿Ya estás grabando? Es que hay una marca aquí que me pareció muy chistosa. Rip and Dip. Que es lo que traía una chamarra el Gustavito Prado, que yo nunca había escuchado de esa. Ilan Katz, Claudia Aguilar, por Zoom la tenemos. ¿Qué onda, Clau? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? También bien, muchas gracias. Qué bueno, mana. ¿De qué vamos a hablar, Ilan? Del decreto. El decretazo. El decreto. El decretazo. Aunque no faltan temas, pero bueno, pues esto estaba bueno también. A ver. Hoy los Yo temas pensé son que como... íbamos a hablar de Julio Scherer. Pues, ¿qué puedo decir del tema de Julio? O sea, es muy difícil entrar en materia porque pues ya todo lo que dijo es algo que ya estaba, era Vox Populi, ¿no? A mí lo que más me llama la atención... Bueno, lo que era Vox Populi era la enemistad, No, ¿no? pero lo de Alejandra Cuevas, Pero, que se había dicho. sí. Con Olga. Eso, lo Con de, Olga. con Olga. O sea, ahí yo creo que habían ya muchos temas Fue puntual, o sea, el tema es que en lo este vi- caso fue muy puntual, dicho por él, Sí. ¿no? No por la rumorología, digamos. La lectura a mí, o sea, me va de la lectura. Hay muchas cosas ahí que hay que entender. Lo que sí es que me sorprendió, fue sorprendente el tema de la declaración, pero lo más sorprendente de todo fue la forma en la que lo dijo, que es momento de hablar. Sí. Y eso, no ¿Y el sé... final? Sí, el final. El final es Bravísimo. bravísimo. De todo lo que dijo, lo que me llevo es que una persona con tanto poder no se puede dar el lujo de tener enemigos, Pues sí. ¿no? Y Pues, pues Oye, eso, Ilan, y digo, la verdad es que sí, retomando esto que dices, Adela, que es muy interesante, ¿no? O sea, como dices, creo que es correcto, ¿no? ¿Qué más decir si ya lo dijo Julio Scherer? Pero me parece que esta última parte de que denomina tiempo de hablar, ¿no? Estos últimos 5 o 6 párrafos, ¿no? Como que el cierre. Pero aludiendo a esto que acabas de mencionar, Ilan, precisamente, ¿no? Él cierra diciendo que la fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y que es un peligro, ¿no? Y creo que de alguna manera en las últimas 2 semanas de los temas diversos que hemos platicado aquí, sin dar la vuelta, que además es muy chistoso, ¿no? Porque ahorita pensé que íbamos a hablar de Julio Scherer. Sí, lo que pasa es que lo dijo él y lo dijo en sus propios términos. Entonces, el cierre me parece demoledor, ¿no? La Fiscalía General de la República, hoy por hoy, encabezada por Alejandro Gertz Manero, no tiene contrapesos constitucionales y eso constituye un peligro, ¿no? Y por eso, por lo menos a título personal, cuando él cierra diciendo en este artículo o en esta, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Casi a título confesional, que más allá del futuro que a él le aguarde, pues que le queda el testimonio, me parece que es algo que de alguna manera tanto Ilan como yo hemos estado platicando con ustedes en las últimas 2 o 3 semanas, como que el riesgo para cualquier ciudadano o ciudadana de a pie que significa tener a un personaje como titular de la Fiscalía que no tiene de conducir de esta manera, ¿no? Me parece que es sintomático de lo que estamos viviendo como país, grabaciones al más alto nivel, declaraciones en las más altas esferas del poder, y eso creo que sin duda debería preocuparnos a todas y a todos. pero Pues- sí tiene contrapesos la Fiscalía y es la legalidad. Al final del día, Claro. la Fiscalía se topa constantemente con el Poder Judicial Federal y si no pasa la pretensión de la Fiscalía por el Poder Judicial, si no coincide, no sirve de nada la Fiscalía. Bueno, por cierto, hoy la Corte presenta, sí es hoy, ¿no? Que debe salir No, es la próxima la semana. propuesta de ponencia, ¿no? Sale, Ya está, o sea, está turnado el de Alejandra Cuevas, ¿dices? sí, el de Alejandra Cuevas. Al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y quedó de presentar el proyecto lo más rápido posible. Habían dicho que probablemente la próxima semana ya se veía. Y lo van a publicar, si no me equivoco. Y sí, lo que dijeron es que se iba a publicar. La verdad es que creo que para evitar filtraciones, Sí, claro. es Mejor por que eso. lo publiquen, Es solo claro, por eso. claro. No vayan a decir que lo andan Sí, filtrando, claro, ¿no? mejor que lo oye, saquen. incluso lo dijeron a propósito también, si te fijas, en la declaración, en la conferencia de prensa de la semana pasada, a propósito de otros asuntos importantes, ¿no? Como los de la ley de la industria eléctrica, que se van a ver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, dijeron, ya hay proyectos, se listaron el jueves 17 de marzo y el propio ministro presidente dijo, el proyecto se va a publicar, o sea, se va a subir para que cualquiera tenga acceso el 28 de marzo, el próximo lunes, y probablemente empiecen las sesiones el 4 y el 5 de abril a verse esos y otros temas, ¿no? Entonces,
Creo que, bueno, pues es una manera de ser transparentes. Al final del día ahí van a estar los proyectos al alcance de todas y todos. Y el de Alejandra Cuevas, pues sin duda es uno de estos que está el gran tema ahí sobre la mesa de cuándo se va a ver. Pues sí. Bueno, entonces, el decretazo. Adelante, Claudia. Oye, y entonces el decretazo. Oye, voy a retomar tus palabras, Ilan, como dices, no, sí tiene contrapesos. Contrapesos es la legalidad y el Estado de Derecho. Bueno, pues sí. El problema es, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué decretazo nuevo estamos hablando? Pues que se autoconcedieron nuestros legisladores para autointerpretar, digamos, hicieron una autointerpretación legislativa sobre qué debemos entender como propaganda electoral, ¿no? Entonces, pues digo, obviamente es un decreto que está bastante mal hecho y a lo mejor el tema... Sui generis, porque nunca he visto yo un decreto que hable de cómo debes interpretar una disposición constitucional. O sea, es algo único en la historia. Y además está bien, o sea, el Poder Legislativo, a lo mejor el problema no es que el Poder Legislativo interprete lo que debe decir la norma, o sea, interprete el derecho, son creadores, y aunque a lo mejor su función primigenia no es interpretarla, porque en teoría debería ser clara para que cualquiera la entienda y la cumpla, Claro. Podríamos decir, incluso pues el legislativo está obligado a interpretarla para poder desarrollar las propias normas que va produciendo. El problema es que esta interpretación a modo que hicieron, pues lo que hace es buscar incurrir en un fraude a la Constitución, ¿no? Una norma que es claramente superior y eso simple y sencillamente no le está permitido, ¿no? O sea, ninguna interpretación legislativa puede ir en contra de la propia Constitución, incluso en contra de la propia legislación que ya habían aprobado, y porque eso argumentativamente pues solamente les da ahí, como decía Ilan, al Poder Judicial, ¿no? En este caso, y además ni siquiera estamos hablando propiamente, digo, como dice Ilan, para poner así como de bocado encima de la mesa, ni siquiera estamos hablando de la violación a la veda electoral, que esa es como la siguiente parte, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicieron está tan mal que constituye propiamente un fraude a la Constitución. Y obviamente, pues llamaron a intervenir de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral y también a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Paréntesis, Clau, nada más. No solamente esto, sino aparte decretaron sobre una ley que estaba derogada, la del 2014. O sea, se equivocaron de ley. Pero bueno, cierro paréntesis. Ok. Cierro paréntesis. Ok. Sí, creo que incluso creo que fue el magistrado electoral Ciro Murayama, ¿no? Quien publicó así como que destacó en Twitter subrayado lo que estaban interpretando y que estaban haciéndolo tan mal. Pero sí, nunca antes visto, ¿eh? O sea, el decreto dice, se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, ¿no? Principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas, y ya se van los artículos, que es justamente esto que mencionas, Ilan, que me parece muy relevante que destaques, ¿no? Porque creo que se refirieron a la ley de 2014 en lugar de a la LEGIPE de 2022. Así es. Entonces, para aderezar ese comentario, exacto, tú no puedes decretar lo que no es constitucional. Es como que por un decreto el Bronco, que hoy ya no es gobernador del estado de Nuevo León y está en una condición distinta, pero ese no es el punto. Pero es como bien distinta. Es como que, pero muy distinta. Pero es como que el Bronco hubiera hecho un decreto para cortarle la mano a los como había asaltantes, dicho, ¿no? Claro. Al que roba. Bueno, pues ese decreto pues no lo puedes decidir, ¿no? No es algo que tú puedas decretar aunque tengas el Congreso de tu lado. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero, y yo creo que eso es muy importante. Pero hay otro punto que yo creo que es un punto interesante, que es un punto procesal por el cual el INE se pronuncia, que dice, tú no puedes cambiar las reglas del juego durante el juego, suponiendo sin conceder que no fuera inconstitucional. Entonces, como ya empezó la contienda, como ya estamos en el periodo de revocación de mandato, pues tú no puedes llegar y decir, fíjate que ya lo pensé bien. Y los servidores públicos sí pueden hacer propaganda en este sentido. Bueno, ya no te aplica porque ya empezó. No, para él. Claro. O sea, yo no puedo apostar en el Super Bowl cuando ya va a terminar el Super Bowl. Claro. No, o sea, tienes que ser al inicio. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, ¿cómo lo publican? Porque como dice Lorenzo Córdoba se escuchaba muy enojado, pero lo que decía Lorenzo Córdoba es que estamos viviendo en la era de los tramposos. Y eso es trampa, es una trampa, es una forma de hacerle trampa, o como bien dice mi distinguida amiga Claudia, un fraude a la Constitución. O sea, es una forma de lograr lo que están buscando, que es estas ventajas para lograr que la gente salga a las urnas a votar. Porque entonces, ¿ahora qué procede? No, pues simplemente lo que está diciendo el INE, que es caso omiso.
No lo puedes eso hacer, no aplica. estás violando, o sea, tú no puedes violar la Constitución, tú no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Y si lo haces, Incluso pues ya atenta lo a las dijo el consecuencias. tribunal, ¿no, Ilan? Y ya lo dijo el tribunal, o sea, la propia sala lo que dijo es, ok, a ver, ya está tu decreto, ¿no? Después que lo impugnen, etcétera. Pero justamente la sala especializada del Tribunal Electoral del propio Poder Judicial Federal consideró que este decreto, que se aprobó el 17 de marzo, no es aplicable para el ejercicio del 10 de abril, o sea, me refiero a la revocación de mandato, pero tampoco para los procesos electorales que están en marcha, precisamente por lo que está destacando Ilan, o sea, no puedes cambiar las reglas. Y eso de cambiar las reglas tampoco es un capricho. Es decir, constitucionalmente está previsto que las modificaciones a las reglas electorales se tienen que aprobar y publicar por lo menos 90 días antes del inicio de los comicios, ¿no? O sea, antes de los procesos electorales. Por eso les decía hace rato, ni siquiera estamos hablando propiamente de la veda electoral en este momento. O sea, es algo que está tan mal hecho, que no habíamos visto, que traduce y modifica las reglas del juego. Y me enojó, me gusta el símil que pone Ilan sobre la mesa del Super Bowl, ¿no? Porque mucho se discutió en la temporada pasada sobre los tiempos extras, y ahora, cuando va a empezar la nueva temporada, están discutiendo qué va a pasar con los tiempos extra. Entonces, está bien tu decreto. El tema de la constitucionalidad o no, estarán los mecanismos de impugnación, obviamente otra vez a ver cuál es la vía, porque además, como entramos en estos, pues, reglas o cuestiones muy tramposas, como dice Ilan citando a Lorenzo Córdoba, pues ahí hay que ver cuáles son los mecanismos, pero por lo pronto los árbitros en materia electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral como la propia sala especializada del Poder Judicial Federal, ya se pronunciaron diciendo, cuando menos este decreto, en este proceso de cara a la revocación de mandato, no puede aplicarse, pero tampoco para los comicios, porque no podemos olvidar que tenemos varios comicios intermedios e incluso algunas elecciones de corte de, ¿cómo se llama?, de gobernadores en las entidades. Y esto que decías es muy importante, o sea, al final la Comisión de Quejas del INE lo que está diciendo es que aplique el criterio de la propia sala, ¿no?, y también está tomando medidas, y tampoco es exclusivo nada más para el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, lo hicieron en su momento con Felipe Calderón, lo hicieron en su momento con Peña Nieto, y no podemos olvidar que esto viene incluso del sexenio de Fox, o sea, al final podemos estar o no de acuerdo en si la veda electoral tiene sentido o no, pero pues esto tiene un origen histórico de ese famoso cállese chachalaca, ¿no? O sea, de por ahí viene. Entonces, las reglas electorales ahí están. Las podemos criticar en los tiempos electorales, en los tiempos, perdón, preelectorales, no durante la contienda, cuando ha empezado Por eso lo que dice es... Como entonces, siempre viene una reforma electoral después de la elección. Sí, pero, ¿no? pero aquí el argumento es, vamos a discutir las virtudes del decreto después. Ahorita no es aplicable el decreto porque ya empezó la contienda. Entonces ya discutimos luego Omar, para la si es otra. constitucional o no es constitucional o si el decreto Pero también está mientras mal. El del está- Inter no no se aplica puede, porque ya no aplica. ahora sí, porque ya se cerraron las apuestas. Ya se cerraron las apuestas, Ya, claro. vamos para adelante, claro. ¿no? Y estaba leyendo un artículo del Times muy interesante sobre Rusia y que era ¿por qué fracasan las autocracias? Y decía, las autocracias fracasan porque los autócratas no tienen caminos de salida, ¿no? O sea, están comprometidos con matar o morir, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que el ejemplo. Estamos viendo una estrategia que es ganar a toda costa. Y yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que, gracias a Dios, todavía vivimos en un país de leyes, no en un país de personas, de personalidades o de líderes espirituales o de ningún otro tipo. Tenemos líderes electos por periodos y lo que nos rige es la Constitución. Y el presidente, más que cualquier otro, tiene un compromiso para hacer cumplir la Constitución. Entonces, yo creo que ese es un momento donde, si no hacemos una reflexión sobre la importancia de las instituciones y de las leyes, vamos a acabar por este camino pues tan peligroso, pantanoso, del cual después no podremos salir. Porque el presidente, cada día que el presidente está en el poder, no importa cuánto tiempo esté, pero cada día que él está en su gestión es un día menos. Claro. ¿No? Y que el que llegue va a poder hacer pues mal uso De quien llegue, claro. de las reglas de lo que están se ha cambiando, modificado. ¿no? Claro. Las reglas son para todos por algo, ¿no? Como decía Olga, yo creo que en este momento es afortunado. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Nunca pensé citar a Olga. Oye, Ilan, sí, ya no voy a meter en tus citas en este momento porque siempre celebro tus citas, pero creo que algo que dijiste es muy importante. O sea,
Al final, lo que dijeron los propios consejeros del INE, y me parece, no me acuerdo si fue la consejera Adriana Favela o incluso Ciro Murayama, pero dijeron que de forma lamentable, o sea, en este proceso de revocación de mandato, ¿no? Que tenemos ya pues casi a un poco menos de un mes de distancia, ¿no? Son como 2 semanas, hay una evidencia de que las reglas constitucionales y legales están siendo afectadas, pero están siendo afectadas desde el propio Ejecutivo Federal. Entonces, constantemente en la mañanera, constantemente en los actos, ¿no? Que son, incluso, bueno, pues qué decir de lo que sucedió ayer en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también por parte de los propios diputados de Morena, ¿no? Entonces, esta conducta reiterada por parte de las autoridades de desatender no solamente lo que son las obligaciones, sino también las restricciones constitucionales, que no son para los ciudadanos de a pie. O sea, al final del día, si tú quieres ir a hacer campaña en pro o en contra de la revocación, nadie te está poniendo una veda. O sea, están justamente encaminadas o impuestas desde la Constitución y desde las normas para los servidores públicos. Son ellos quienes deben acatar estas disposiciones, cumplir las reglas del juego, y eso es lo que estamos viendo de manera constante, que no les interesa y que violentan una y mil veces. Eso me parece que es bastante lamentable y que justamente pues nos vamos a topar, como dices, esto es apenas el inicio, porque esto es solamente, ok, ahí está tu decreto, no puede ser aplicable para esta contienda, pero tampoco para los comicios que ya empezaron. Y posteriormente veremos también cómo se dan estas impugnaciones que se pueden hacer para propiamente impugnar el famosísimo decreto pues que se aprobó por parte del Poder Legislativo, lamentablemente la semana pasada, incluso con todos estos errores, ¿no? Sí. Pues sí. Y por último, una reflexión. Qué absurda es la revocación de mandato. O sea, Es ¿Quieres lo que más. siga el presidente? Pues, pero quiero que me pregunten, pero- o sea, no quiero que se vaya, pero quiero que me pregunten si quiero que se vaya para decir que no quiero que se vaya. Que se quede. Claro. No. Y aparte es una gastadera de dinero. Es campaña, es más campaña. Es campaña. La revocación de mandato es algo bien complicado porque es un mecanismo de democracia directa participativa. Que O sea, está muy bien. Eso está muy bien. Está muy bien. Entonces, es bien complicado cuando te topas con estas polarizaciones narrativas, porque como dices, ¿no? Está muy bien como mecanismo. Ahora, está mal implementado, está mal legislado. La pregunta, pues, es inentendible. La pregunta trae un correlativo que no se entiende. Las especulaciones no sobran, ¿no? Y además tenemos constantemente, digo, porque seguramente les pasa y seguramente lo ven en las redes y en todos los grupos de WhatsApp, voces en pro y en contra, ¿no? De, oye, es que no debes participar, oye, sí debes participar, oye, ¿no? Entonces es muy complicado y lo que me parece es un uso bastante indiscriminado de recursos públicos, pues sí, para hacer una vacilada, por lo menos como está planteado en este momento. Y todavía el presidente diciendo que aunque no se cumpla el porcentaje que es requerido, ¿no? Pues él va a hacer lo que le diga el pueblo. Eso también, pues tampoco está bien. Una tomada de pelo, porque es como cuando nos dijo que lo diéramos por muerto, o sea, que él no iba a contender por nada, ¿no? ¿Y dónde está? No solo contendió una vez, contendió en tres ocasiones previo a llegar a la presidencia de la República. Y bueno, claramente el espectáculo de la inauguración en el aeropuerto el día de ayer, ahí pues ni hablar de propaganda, o sea, es propaganda, ¿no? Por eso hacía yo ahorita, sí se relaciona con muchos temas, y al final del día, pues si está una persona que quiere imprimir en su bodega y hacer playeras diciendo que AMLO y la revocación, bueno, eso no está en la veda, pero lo que no pueden hacer es los servidores públicos estar haciendo de los recursos de sus plataformas y que nos aparezcan espectaculares todo el día sin que haya a quien podamos sancionar. Y algo que es muy delicado es que las propias mañaneras, ¿no? El contenido y la difusión de las conferencias, por lo menos por lo que hace a lo que va del mes de marzo, ¿no? Incluso había una consejera del INE que señalaba el día de ayer, ¿no? Todas las que se han dado, por lo menos 14, 15, 17 de marzo, y creo que desde antes, no están exentas de esas restricciones de la normativa aplicable, y la verdad es que lo hemos visto una y mil veces. El presidente simple y sencillamente no le importa esas restricciones, no le importa. Pues sí. Y las encuestas al final del día y las elecciones
y la aprobación no son una crítica o un análisis sobre el buen o el mal trabajo del gobernante. Son una opinión sobre la percepción del trabajo del mandante. Claro, ¿no? Y claro. pues, si tú te dedicas a cuidar tu percepción, pues obviamente te va a ir bien en las encuestas. Claro. Lo importante yo creo que es los resultados que todos los mexicanos queremos y que todavía nos puede dar el presidente. Sí, por supuesto. Estamos a 3 años. Pero además, ¿quién quiere? O sea, el que pide la revocación de mandato no es quien está en el poder. ¿No? Entonces, pues es lo más... Es como cuando le insisto a Gina. Es muy bizarro esto, ¿no? Es como cuando le pregunto a Gina todo el día, ¿cuánto me quieres? ¿Me quieres? ¿Cuánto me quieres? Pues sí, pues el que quiere escuchar que me quiere. Claro. ¿no? ¿Quieres saber números? Así lo ando Claro. preguntando yo a mis ¿Cuánto? hijos. ¿Cuánto ¿Cuánto me quieres? quieres? Pero dime cuánto. ¿En serio? ¿No? ¿Pero ¿Cuánto? por qué? Exacto. Sí, pues A propósito de la familia Katz, Max, mi ahijado, nos está viendo, está enfermito. Ay, sí, hola, Max. Y le mandamos muchos besos. Hola, Max. Mejórate. Que está lo máximo, el Max. ¿Qué tiene? Sí, vomitó 4 veces ayer anoche. Ay, Tuvo pobre. infección. Proyectil. ¿Qué comió? No sabemos. No saben qué Pobrecito. comió. Sushi. Pobre Te Max. amamos, Max. Te amamos, Max. Un pan tostado, Max. Exacto. Haga masita. Exacto. Pan tostadito, dieta blanda, ¿no? Mucho amor. Y mucho amor. ¿Cuánto nos quieres, Max? Porque nosotros te amamos. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Sí. Yo me necesito aquí hacer el tatuaje de todo el mar. Todo A el mis hijos les pregunto, ¿medio mar o todo el mar? Todo. No, Todo el mar. todo el mar, porque a Ah, veces con me una pueden querer tipografía medio mar. padre. Ajá, Todo Teresa y yo nos lo queremos hacer. Todo el mar y que cierre con unas como litas. Exacto. Qué bonito. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, gracias, Clau. Estés- Bye. Ilan Katz, como siempre, muchas gracias. Te quiero mucho, mi querido Max. Te mando un beso y un abracito bien apretadito desde aquí. Y nada, a ustedes los esperamos mañana a las 9 de la mañana por este mismo canal y por nuestra plataforma de La Saga en YouTube. Gracias.